Bienvenidos de nuevo a estas conversaciones de Todos por Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Santiago Silva. Santiago es el director de una iniciativa de la cual yo creo que la mayoría hemos escuchado, que es Tenemos que Hablar Colombia. También es profesional, profesor en la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT y también fue en el anterior gobierno municipal parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y justamente a Santiago lo hemos invitado para conversar sobre cultura ciudadana. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Piedad, y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos por el principio, vamos por el principio. ¿Qué significa cultura ciudadana y por qué es importante hacerle un seguimiento, un monitoreo a todos esos indicadores que nos permiten hablar de cultura ciudadana? Vemos que la cultura ciudadana tiene como dos personalidades. Por un lado es una forma de hacer las cosas, es un medio, y por otro lado es un fin. Digamos, si lo vemos como fin, la cultura ciudadana son todos los comportamientos que permiten la convivencia de una ciudad. Y están explicados por la relación fundamental que hay entre la ley, la moral y la cultura. Es, digamos, como la propuesta tradicional de Mocus alrededor de cultura ciudadana, de la cual la mayoría de las apuestas de cultura ciudadana que vemos en el país se han desprendido. ¿Qué ocurre cuando la cultura ciudadana, por ejemplo, está mal, está resentida, está golpeada? ¿Qué comportamientos que son inconvenientes para la convivencia, que van desde asuntos de convivencia mínima alrededor de, no sé, lo que pasa en una propiedad horizontal, temas de ruido, de discusiones entre vecinos, hasta fenómenos como la violencia interpersonal, se pueden entender, digamos, se pueden entender bajo ese marco de la cultura ciudadana. Por otro lado, la cultura ciudadana también es una manera de hacer las cosas, es un enfoque con el cual uno también interviene problemas. Y pone el énfasis en el hecho de que muchos problemas tienen características culturales, que hay valores, aspectos, rasgos culturales que explican o que al menos acompañan problemas. Un ejemplo sencillo para eso sería reconocer que para temas de violencia de género hay una variable fundamental que tiene que ver con el entramado cultural machista. Es un entramado cultural, es una cosa aprendida, son normas sociales, son expectativas sociales que vuelven, de nuevo, pues que plantean un marco en el cual se generan violencias machistas. Aunque no es la única manera de abordar un problema tan complejo como la violencia de género, entenderlo bajo el marco de cultura ciudadana ayuda a entender un poco la complejidad de ciertos problemas. Cuando una ciudad empieza a ver algo de reducciones de esos indicadores de cultura ciudadana, un aumento en la violencia interpersonal, aumento en incidentes viales, aumento en peleas o discusiones entre vecinos, reducción de confianza, que ahorita lo vamos a conversar, uno lo que empieza a ver sobre todo es que hay una ausencia de ese enfoque, una ausencia de una preocupación colectiva, casi siempre estatal, alrededor de resolver esos problemas y de comprenderlos además bajo ese marco de que en el fondo, y este es un poco el punto fundamental, la cultura es una variable fundamental para los problemas de una sociedad, de una ciudad. Santiago, ¿desde hace cuánto se hace la encuesta de cultura ciudadana en Medellín? Desde 2007 tenemos datos de la encuesta de cultura ciudadana. Bueno, hace ya ratico. En la última encuesta, la del 2021, muestra un dato muy preocupante y de hecho tú en algunas columnas de opinión has venido analizando ese resultado. Esa pregunta típica de usted como ciudadano puede confiar en los otros. Esa pregunta nos muestra una reducción apreciable en el porcentaje de ciudadanos que dicen confiar en los otros. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ese resultado, ¿qué tan malo es? Frente a años anteriores, ¿qué tanto se redujo? Lo primero es, digamos, como la proporción de la reducción. Desde que tenemos datos del 2007, la confianza interpersonal en Medellín ha estado más o menos entre el 42, 43% y el 50%. Ese es un porcentaje comparativamente con el resto del país bastante positivo. Digamos, en Medellín históricamente hemos tenido pues, muchas personas que confían en los otros. Normalmente los cambios de una medición a otra cada 2 años eran de 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales. Entre 2019 y 2021 se redujo en 12 puntos, pasamos del 43% que decía confiar en los otros al 31%. Es una reducción tan atípica, tan grande, que debería ser muy llamativa y que debería prendernos muchas alarmas. Y debe hacerlo por una razón, porque la confianza, digamos, la confianza es como el ingrediente secreto de la democracia liberal. Es el elemento que permite que las sociedades funcionen, es lo único que lleva a que las ciudades, que son experimentos extraños donde hay mucha gente diferente intentando convivir, pueda hacerlo. Incluso en Medellín hay una de las encuestas de cultura ciudadana, la de 2017, hizo una caracterización de las personas que confiaban en Medellín y encontró que básicamente la ciudad tiene como clústeres de confianza. Las personas que expresan más confianza en los otros suelen cumplir más las normas, suelen pagar los impuestos a tiempo, suelen resolver problemas de convivencia sin recurrir a la violencia, confían más en las autoridades.
y la variable fundamental que conectaba eso era la posibilidad de confiar o no. Las personas que no confían en los otros, al contrario, no cumplen las normas, digamos, no pagan los impuestos a tiempo, todas esas variables que plantean lo que entendemos como la cultura ciudadana se resienten profundamente. También hay un trabajo reciente que pronto lo vamos a publicar en la Universidad de AFIT, que encontró que las personas en la ciudad que confían en los otros reconocen una norma social de cumplimiento de normas. Básicamente que quienes tienen altos niveles de confianza en los demás son los más dispuestos a cumplir acuerdos, a cumplir normas desde legales hasta sociales. En el fondo serían los ciudadanos que más están contribuyendo a la convivencia. Entonces una reducción de ese nivel de la confianza, lo que en el fondo nos está planteando es una reducción de la cultura ciudadana. Es quizás lo más cercano que tenemos como a un índice, a un indicador grande de cultura ciudadana en la ciudad. Y lo que nos está planteando también es un escenario en el futuro en el que nos vamos a enfrentar cada vez más a una ciudad que está resentida en esas disposiciones a cooperar, a cumplir, a resolver por las buenas, y un montón de retos que de pronto no estamos viendo tan claramente ahora, pero que en los próximos años van a estar muy claros de cara a asuntos de gestión pública, de violencia. Es un panorama muy preocupante y creo que es uno del que no estamos hablando suficiente, pues obviamente en todo el contexto en el que nos encontramos. Sí, de acuerdo, Santiago, contigo. Hay algo importante cuando tú hablas de este experimento de las ciudades y hablas pues de la fundamentación que tienen una serie de, digamos, de relacionamiento a través de la confianza. Y yo, bueno, como economista lo tengo que decir también, pues toda transacción está basada en la confianza, incluso aquella que es con un contrato y con firma, incluso ahí debe haber confianza. Entonces, esto de alguna manera, como dices tú, estoy de acuerdo contigo, es bastante preocupante, todavía no está con suficiencia en la agenda, sabiendo que es de pronto por ser un tema transversal, hablamos más de la falta de atención a los niños, de algunos indicadores sociales como la desnutrición infantil, hablamos del tema de transparencia para, por ejemplo, todo el tema que analiza Todos por Medellín en términos de la contratación, pero eso de la confianza realmente puede ser un motor o puede, por el contrario, frenar ciertas situaciones. Entonces, de acuerdo contigo en lo de la agenda. Ahora bien, si unimos a una serie de indicadores que nos muestra, por ejemplo, el último informe de Medellín, cómo vamos, como aumento de la violencia, tú también lo mencionaste, aumento de indicadores de violencia intrafamiliar, aumento de indicadores de violencia interpersonal, todo el tema de ruido, que también está ya bastante comprobado en Medellín, que uno de los asuntos más cruciales para la convivencia entre vecinos, por ejemplo, es el ruido, lo cual causa consecuencias en algunos casos pues absolutamente nefastas para los ciudadanos. También el tema de la accidentalidad vial, la mortalidad vial también se disparó. Y ahí te tengo dos preguntas. Una, pues claramente eso también es un indicio de que algo está pasando en términos de confianza ciudadana, pero adicionalmente, ¿qué tanto tuvo que ver la pandemia en eso, cierto? Una respuesta, un encierro, ¿qué has leído tú, qué puedes analizar frente a los impactos de la pandemia sobre esto? Ya en diferentes países, digamos, en Colombia no se ha hecho algo que yo conozca con juicio, pero en diferentes países se han adelantado experimentos y, digamos, trabajos de revisión, un poco encontrando que hay variables de esa como sociabilidad, de lo que sería como las reglas como de convivencia más básicas que se resintieron profundamente por la pandemia. Yo personalmente creo, por ejemplo, que los asuntos como la accidentalidad vial disparada en parte tuvo que ver con lo que implicó el regreso, un poco volver a salir, a moverse en las calles de manera más compleja. Pero hay como dos elementos fundamentales. El primero es, claro, la pandemia tuvo un efecto fundamental sobre eso, pero quizás uno de los líos también claves que en Medellín fue mucho más evidente es que ese reto era evidente durante los encierros de la pandemia, sí, y sin embargo no ocurrió mucho una vez se empezaron a abrir las puertas al regresar un poco al escenario de la ciudad. Tanto durante la pandemia como posterior a ella, uno hubiera esperado un ejercicio sistemático, juicioso, pero además bien financiado de trabajo en cultura ciudadana, y eso no ocurrió. Lo que encontramos en el fondo fue, en el mejor de los casos, apatía, además de un montón de problemas en la misma agenda pública alrededor de temas de cultura ciudadana, pero también una especie de idea de que la gente regresaría como si nada hubiera pasado, que eso no tenía un efecto sobre la forma como nos comportamos, como nos relacionamos en las calles. Y de nuevo, hay mucha evidencia internacional que muestra que no, que en muchísimos lugares efectivamente vieron ese resentimiento en las relaciones sociales, pero además es evidente en la ciudad, tanto por los datos como por la experiencia cotidiana. Creo que el tiempo se vuelve extraño cuando uno piensa antes y después de la pandemia, pero es evidente para todos que la forma como
como estamos en la calle es distinta, es más compleja, es más agresiva, y ese es en buena medida responsabilidad de la pandemia, pero insisto, una responsabilidad compartida con la ausencia de acción de parte de, en este caso particularmente del municipio de Medellín. Precisamente sobre eso te quería hablar. A uno le enseñaron casi que desde muy pequeñito que pues finalmente la educación se da es con el ejemplo, ¿cierto? Hablar mucho, pero en la práctica sin ver una respuesta de parte de quien está educando en el mismo sentido que te está educando, pues no es la manera mejor para avanzar en cultura y en educación. Y uno lo que ve desde el gobierno municipal, sin duda, es un montón de acciones que no generan confianza. Una de ellas, pues mentiras reiteradas, que de hecho desde la Asociación Todos por Medellín hemos visibilizado desde que arrancamos, una suerte de manipulación a través de la mentira, reitero, que no genera confianza. Pero adicionalmente, y creo que tú lo has tocado, nosotros también lo hemos analizado, una reducción en los recursos para cultura ciudadana y no se visibilizan ni campañas ni programas dirigidos a fortalecer la cultura ciudadana. ¿Qué nos puedes contar alrededor de esto? Hay dos elementos. El primero es una reducción clarísima en recursos y este es un punto que puede parecer brusco, pero no lo es, incluso es bastante razonable, y es en términos de acción pública, los recursos muestran no solamente la capacidad de hacer cosas, sino que muestran también atención. Cuando un programa o una secretaría está por debajo de lo que históricamente han sido sus finanzas, eso está mostrando, entre otras muchas cosas, que al gobierno y a quien toma las decisiones en ese gobierno le interesa ese tema menos. Y eso creo que es evidente. En el caso de la Secretaría de Cultura, pues hemos visto una reducción de más o menos unos 20.000 millones de pesos al año en el presupuesto general de la Secretaría, pero hay una particularidad en Medellín, es que aunque la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín trabaja en general asuntos de cultura ciudadana, la mayoría de ese recurso se suele ir para temas de arte y cultura. Los temas de cultura ciudadana como tal, entendidos como lo dijimos ahorita, los temas de sociabilidad, de vivir en sociedad, ese tipo de cosas, están en una subsecretaría que se llama Ciudadanía Cultural. Y esa es una subsecretaría que históricamente ha tenido recursos pequeños, no necesariamente es un lugar en donde tenga que haber muchísimo dinero, pero debería haber suficiente, que no lo hay. En los últimos 3 años el presupuesto no ha superado los 3.000 millones de pesos, y además falta de atención. Es un lugar que necesita bulla, y esa palabra, de nuevo, parece que no sea la palabra justa, pero lo es. Necesita que le pongan atención, necesita que tanto, empezando por una figura como el alcalde y pasando por secretarios, por la atención, digamos, mediática, esté puesta en lo que está proponiendo la subsecretaría. A eso hay que sumarle, claro, 3 años de tensiones políticas complejas, de participaciones extrañas en política, de discusiones muy complejas que también han planteado algo fundamental, y es que los ciudadanos también calculan su comportamiento, así sea de manera inconsciente, respecto a las expectativas como sociales generales. De acuerdo. Yo tengo mis distancias y resistencias con el tema digamos, con la aproximación a la lógica de las ventanas rotas, y sin embargo, sí es evidente que cuando los ciudadanos ven que su parte en el acuerdo social que implica, por ejemplo, la gestión pública no está siendo cumplida, se reduce su disposición a cumplir. Si yo salgo a las calles y lo que encuentro es basuras, mantenimiento, digamos, escaso en escenarios de ciudad, cierta despreocupación, casi desinterés en atender cosas que parecen muy básicas, es mucho más probable que un ciudadano reduzca también su propia disposición a cooperar. Es un poco como yo, ¿por qué cumpliría una norma si aquí a nadie le está importando esto? Eso, de nuevo, no funciona de manera explícita. Los ciudadanos no se paran todos los días pensando en eso, pero es una especie de bulla silenciosa que empieza a influir en el comportamiento de las personas y que lleva precisamente a que se resienta profundamente la cultura ciudadana. Entonces, hay ausencia de una apuesta directa que saldría de la Secretaría y de la Subsecretaría con atención, con recursos que pueda tener impacto sobre las personas, pero también hay un resentimiento en esa idea de los compromisos adquiridos en esta idea colectiva de ciudad no se están cumpliendo, y en esa ausencia de compromiso, pues la cooperación de los ciudadanos simplemente se reduce. Y ahí entonces hay otro dilema, y es, bueno, entonces el gobierno municipal no está haciendo lo que debería bajo una coyuntura post-COVID que es mucho más compleja, no solo acá, sino en el mundo. Lo otro es, bueno, hay un llamado a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para mejorar en cultura ciudadana? Usualmente, y otra vez, siendo economista, pues a nosotros en los modelos siempre nos dijeron que la cultura era algo estático en el modelo, ¿cierto? Ceteris paribus, ahí constante, porque es muy difícil moverla rápidamente en el corto plazo. Pero estamos urgidos de acciones, Santiago,
para mejorar ese entorno que es nuestra ciudad, que nos importa a tantos ciudadanos. De eso hay constancia, por ejemplo, el tema del orgullo por la ciudad, ahorita nos podrás contar también sobre eso, que está en la encuesta de cultura ciudadana, y también Medellín cómo vamos tiene. Pero los ciudadanos a los cuales nos importa la ciudad, pues queremos aportar a la cultura ciudadana. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro? Y ahí te anticipo una dificultad que yo observo, y es la sanción social es un elemento fundamental. No obstante, en Colombia y en Medellín, esa sanción social siempre tiene sus peros en cuanto hay respuestas ciudadanas bastante violentas, ¿cierto? El solo hecho de que yo por ejemplo, le llame la atención a alguien que va en las vías e infrinja una norma de tránsito puede llevar a que esta persona se enoje o me golpee o incluso utilice un arma. Es decir, hay tantas situaciones violentas que la sanción moral yo creo que es menos utilizada en nuestras ciudades en Colombia, precisamente porque la gente anticipa una reacción negativa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos desde la cotidianidad para mejorar nuestra cultura ciudadana? Y yo creo, y le sumaría tanto a los ciudadanos como a otras organizaciones. De acuerdo. Un poco para reconocer en este caso que, a ver, de entrada, el Estado es protagonista fundamental de una agenda de cultura ciudadana. Sin el Estado ayudando, todo va a ser más difícil. Pero en un escenario en el cual el Estado parece estar, en el mejor de los casos, despreocupado por este tema, tanto ciudadanos como organizaciones sociales, como empresas, como otro montón de lugares que están en la sociedad, pueden adelantar agendas de cultura ciudadana. ¿Dónde pondría yo, si tengo un peso, dónde lo pongo? En construcción de confianza. Si definimos que esa es como la variable fundamental de muchos elementos de la sociabilidad, pues la única forma de intentar moverla es mejorar la confianza que tenemos en otros. Ahí hay una literatura muy grande, pero que se puede reducir en una cosa muy práctica y fundamental, y es si el rechazo social, por ejemplo, tiene dificultades, uno puede dar la vuelta a reconocimiento. Entonces, claro, buscar incumplidores puede ser difícil, costoso, en ocasiones incluso plantear como unos retos ciudadanos complejos. Reconocer comportamientos deseables puede ayudar a que la persona que los tiene tenga, digamos, como un reconocimiento que personalmente le ayuda, pero ayuda también a otra cosa, y es a normalizar la expectativa positiva. Y es intentar hacer ver que, en general, en una ciudad, la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, está intentando hacer las cosas bien. Ese es una especie como de relato que a veces queda como por debajo de los momentos más atípicos en los cuales hay dificultades. Hay que intentar subirlo para que cuando salgamos a la calle nuestra expectativa sea positiva. En ese mismo sentido, lo que podemos hacer como ciudadanos es hacer un esfuerzo, que también es complejo, y ayudar a ese esfuerzo de mejorar la percepción que tenemos de otros. Y ahí viene un poco la variable fundamental que tiene Medellín, con una pista pues ahí también de preocupación, y es el orgullo. La ciudad históricamente ha tenido un nivel de orgullo bastante alto, tanto pues que se ha vuelto hasta un asunto pues de que si eso tiene temas de regionalismo, qué sé yo. Reconociendo que ese puede ser un riesgo, en general el orgullo es un buen capital para tener en temas de cultura ciudadana, porque implica que las personas tienen un amarre emocional a lo que implicaría hacer un comportamiento costoso, como pagar los impuestos o como cumplir las normas de tránsito. No tener orgullo lo vuelve más difícil, entonces tenerlo ayuda. Hay dos asuntos. La dificultad es que, como todo se ha venido resintiendo, el orgullo también. No mucho, pero se ha reducido, que a mí es una cosa extrañísima en Medellín. Sí. Entre 2019 y 2020 se nos redujo la gente que se siente muy orgullosa de la ciudad y pasó a algo orgullosa. Y sobre todo nos aumentó un porcentaje, una cosa extraña, que es de gente que se siente poco orgullosa por Medellín, que pasó del 10 al 16% en esos 2 años. Eso es rarísimo. Puede que en proporción no sea muy grande, puede que sigamos estando por encima de la mayoría de las ciudades de Colombia, pero para la ciudad es una cosa muy extraña. ¿Y no crees que eso tenga que ver justamente con cómo vive hoy la ciudad en términos de las quejas frecuentes de mayores basuras, de huecos en las calles, mal estado de la malla vial, desatención de programas sociales? O sea, en el fondo Medellín no es solo la presencia misma, por ejemplo, de un alcalde, de su equipo de gobierno, sino los impactos de esa gestión pública en la ciudad, que hayamos tenido, digamos, unos escenarios positivos, donde hay ciertos aspectos de la ciudad que se valoran enormemente, justamente, por ejemplo, en las calles limpias, el aseo, el clima de la ciudad, y también el liderazgo de los alcaldes bien valorados. Hoy vemos caída en la valoración del alcalde y a su vez una ciudad
con una situación crítica en muchos aspectos. Ahí el punto fundamental es que a los seres humanos nos gusta pensar que hacemos parte de proyectos colectivos que tienen sentido y que están, de nuevo, que están cumpliendo con los acuerdos que asumimos. Nosotros tenemos un gran acuerdo que nos vuelve ciudadanos y conciudadanos en Medellín. Es un acuerdo por el cual, entre otras cosas, por ejemplo, pagamos impuestos. De acuerdo. Y entonces pagamos impuestos en la expectativa de que ciertas cosas ocurran. Cuando uno cumple su pedazo del trato y ve que la otra parte no lo está haciendo, eso no solamente genera la desconfianza sobre el sistema y sobre los otros y sobre las autoridades públicas, sino que empieza a resentir esa idea de entonces ¿para qué? Entonces ¿yo por qué cumplo mi pedazo? Y en ese sentido también esto que parecía un proyecto colectivo, pues o que es un proyecto colectivo que nos reúne, empieza a perder ese amarre emocional de pues yo ya no me siento tan orgulloso de esto que hacemos conjuntamente. Creo que el orgullo también a veces se ha caricaturizado bastante alrededor del asunto de los paisas, y hay elementos de eso por supuesto, pero también eso plantea que no necesariamente el orgullo que siente la gente por Medellín es el mismo que la gente siente por Antioquia. Yo creo que el orgullo de Medellín también tenía unas variables fundamentales sobre eso, sentir que el proyecto colectivo estaba funcionando bien y que las otras contrapartes estaban haciendo su parte, estaban poniendo de su parte para que esto funcionara. Si uno empieza a ver que una de las patas de esa mesa empieza a cojear, es mucho más probable que ese orgullo, por lo que de nuevo es de todos, se empieza a resentir y que eso afecte la confianza y eso afecte un montón de cosas. ¿Cuál es el reto fundamental ahí? Es solamente si somos capaces de darle una vuelta un poco a esta conversación pública, de cómo volvemos a plantear ese acuerdo colectivo, de cómo volvemos a encontrar los lazos que reunían las voluntades de la ciudad, es que va a ser posible un proyecto de cultura ciudadana. Por ahora creo que podemos contener cosas y hacer esfuerzos que van a ser un poco titánicos, pero solamente en el momento que logremos como volver a hacer clic sobre esos lazos que nos reunían es que creo que se puede plantear una agenda otra vez grande, robusta, que tenga sentido en términos de cultura ciudadana y que ojalá podamos reversar las pérdidas que tuvimos en estos años, porque de nuevo son dramáticas, son algo que la encuesta de cultura ciudadana nunca había mostrado, independiente de los cambios de gobierno, de las crisis, de las dificultades. Perder eso y no recuperarlo va siempre a generar una dificultad profunda en cualquier agenda pública hacia adelante para la ciudad. De acuerdo, Santiago, y entonces ya iría yo para ir cerrando nuestra conversación sobre cultura ciudadana con ese punto que tú has dicho, y es la conversación, ¿cierto? La agenda ciudadana. Y sobre ella, pues tú tienes mucha experiencia porque tú has liderado Tenemos que Hablar Colombia. Y ya en la ciudad, de hecho, que ha participado en este ejercicio, por supuesto, también hay otras agendas venían caminando desde antes, pero con más énfasis este año. Por ejemplo, ahí estamos también Todos por Medellín en alianza con Corporación Región y con el Instituto de Estudios Políticos, donde ya tuvimos una conversación en podcast con dos de sus representantes. Ahí hay muchas expectativas sobre por qué es necesario conversar, por qué es necesario volver a retomar agendas de ciudad, porque sin duda estamos en una crisis. Yo no sé si sea posible hablar también de crisis de cultura ciudadana, pero en general la ciudad vive una crisis política, una crisis social, una crisis también la podríamos llamar ambiental. Estamos en un proceso muy complejo, en varias aristas, y es el momento de conversar. Mi pregunta para ti, con la experiencia que tienes en esto de construcción de agendas, es, lo primero, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que hay que potencializar ahí? Y a la vez, de tu experiencia, ¿qué es lo que no puede pasar en esas conversaciones para que no sean exitosas? O sea, ¿qué se debe evitar cuando estamos conversando y construyendo agenda de ciudad? Nosotros, cuando Tenemos que Hablar Colombia, el año pasado, pues, digamos, propusimos una conversación al país, más de 5.000 personas participaron, y unos aprendizajes que creo que son valiosos para cualquier proceso en donde uno quiera tener diálogo, conversación. Quizás el primero, que va a parecer muy procedimental, pero es fundamental, es qué tipo de conversación queremos tener. Y en ese sentido, no tener cualquier conversación. Las conversaciones que funcionan mejor, por nuestra experiencia de nuevo, de hacer 1.000 y tantas de conversaciones, tienen reglas de juego muy claras, tienen una moderación, tienen unas expectativas. Las conversaciones no deberían, al menos este tipo de conversación no debería quedarse únicamente en lo espontáneo. Lo espontáneo es muy valioso y es otro tipo de conversación, pero en esta lógica de definir agendas, de plantear participantes, lo más importante es que quienes estén ahí sentados estén realmente bajo un marco bastante claro sobre la conversación. Es un asunto casi metodológico, de nuevo, que parece menor, pero que puede separar algo que sea muy útil y muy potente de una cosa que pueda ser interesante, pero no necesariamente que cumpla con esas expectativas. Pero lo segundo es,
hay que hacer un esfuerzo fundamental porque en la conversación haya diversidad. Entendemos que en la Colombia encontramos que en las conversaciones donde había participantes de diferentes regiones del país había un potencial de construcción, incluso de confianza, que lo estábamos hablando ahorita. Las personas salían de las conversaciones reportando más altos niveles de confianza interpersonal, y quizás la línea que trazamos ahí, la conexión que trazamos es: las personas llegaron a un espacio en el que pensaron que iban a discutir sin posibilidad de acuerdo. Pensaron que se iban a encontrar con posturas completamente diferentes y que lo que iba a ocurrir ahí iba a ser una pelea. Y lo que pasó en la gran mayoría de las ocasiones es que la gente llegó, se dio cuenta que estaba más de acuerdo de lo que pensaba con los otros, que sus preocupaciones eran muy similares, que incluso las propuestas que hacían eran parecidas, que estaban, digamos, que gente muy diversa tenía preocupaciones muy parecidas, y que en ese sentido la preocupación por el país, la preocupación por Colombia en esta conversación que hicimos, los unía. Entonces yo creo que el punto fundamental también acá es, incluso en las conversaciones, ser capaces de definir que el objetivo fundamental de esa conversación es cómo Medellín puede regresar a esto que habíamos conversado, cómo recuperar ese acuerdo colectivo. Y en ese como objetivo que nos reúne a todos, creo que uno puede llevar a tener una conversación que defina muy claramente agendas públicas, sí, pero sobre todo que tenga un efecto sobre los participantes en lógica de confiar más en otros y de cómo restablecer un poco esos lazos que se han venido rompiendo. Excelente, no sé si quieras añadir algo más ya para finalizar nuestra conversación. Solo una insistencia en que, aunque pueda parecer en ocasiones, la cultura ciudadana no debería ser un asunto accesorio como en la conversación pública y en la agenda pública. Muchos proyectos colectivos y muchas agendas colectivas y muchos esfuerzos institucionales muy fuertes se enredan porque en el camino desconocen que hay variables culturales, de comportamiento, de relación de las personas que no se tuvieron en cuenta. La ciudad tiene una historia profunda con agenda de cultura ciudadana, incluso una historia más fuerte que ciudades como Bogotá, que uno pensaría que por el tema de mocos han sido más juiciosas. Medellín lo ha hecho de muchas maneras, tiene un repertorio probado, tiene buena información al respecto. Tenemos que hacer los esfuerzos para que eso regrese, para que volvamos a creer en que es algo relevante y volvamos a ponerlo en función de mejorar la ciudad. Bueno, no, agradecerte, Santiago, todas tus opiniones en relación con la cultura ciudadana en Medellín, invitarlos a ustedes a que sigan estas charlas sobre agenda de ciudad, y muchas gracias.